El balón rozó la red con un sonido que parecía un latigazo en la noche madrileña, pero Vinicius Jr. ni siquiera celebró. En el minuto 87 del clásico, con el Camp Nou rugiendo como un animal herido, el brasileño acababa de marcar el gol que ponía el empate a 2, y en vez de correr hacia la grada con los brazos abiertos como solía hacer, se quedó mirando al suelo, respirando fuerte, como si el esfuerzo no fuera físico sino algo más profundo, algo que le quemaba por dentro. Aquella imagen, captada por las cámaras de televisión y repetida hasta el cansancio en redes sociales, fue el primer aviso de que algo se estaba rompiendo en el Bernabéu bajo el mando de Xabi Alonso. Porque Vinicius, el chico que llegó de Flamengo con 18 años y una sonrisa que iluminaba estadios enteros, ya no sonreía. Y cuando un delantero deja de celebrar un gol en un clásico, es que el problema no está en las piernas, sino en la cabeza. O, peor aún, en el corazón. Todo empezó a torcerse de verdad en septiembre, cuando el Real Madrid perdió en casa contra el Atlético en la jornada 4. No fue solo la derrota, que duele pero entra dentro de lo habitual en un derbi, sino la forma. El equipo de Xabi Alonso jugó como si llevara plomo en las botas, con un mediocampo que parecía un coladero y una defensa que regalaba espacios como quien reparte caramelos en Halloween. Vinicius, que había empezado la temporada como un cohete, corrió 80 metros con el balón pegado al pie izquierdo, dribló a 3 defensas y cuando llegó al área, en vez de encontrar a Benzema o a Rodrigo desmarcados, se topó con un muro de camisetas rojiblancas. Disparó, Oblak paró, y en la contra llegó el gol del Atlético. En la rueda de prensa posterior, Xavi habló de falta de intensidad y necesidad de ajustar detalles. Vinicius, en el vestuario, no dijo nada, pero los que estaban allí cuentan que apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El siguiente capítulo llegó en octubre, en la Champions. El Madrid visitaba al Leipzig en Alemania, un partido que en teoría era un trámite, pero nada más lejos. Los alemanes presionaban arriba como si les fuera la vida en ello, y en Madrid, otra vez, parecía jugar en cámara lenta. Vinicius marcó un golazo de vaselina en el minuto 20, pero el equipo se vino abajo en la segunda parte. 3 goles encajados en 15 minutos. 3. En el túnel de vestuarios, según filtró un utillero que luego fue despedido por hablar de más, Vinicius le dijo a Xavi algo así como: «Mister, esto no es fútbol, esto es un circo sin payasos». Xavi, que suele mantener la calma hasta los peores momentos, se quedó mirándolo con esa cara de vasco que ha visto de todo, y respondió: «Tranquilo, Vini, esto se arregla con trabajo». Pero Vinicius ya no creía en el trabajo. O, mejor dicho, creía que el trabajo no servía de nada si el plan era tan predecible como un episodio de los Teletubbies. Y entonces llegó noviembre, el mes que lo cambió todo. El Madrid empató en casa contra el Girona, un equipo que, con todos los respetos, no debería ni oler el Bernabéu en condiciones normales. Fue un partido gris, con el balón dando más vueltas en el centro del campo que en las áreas. Vinicius, que llevaba 3 partidos sin marcar, intentó una de sus clásicas cabalgadas por la izquierda, pero esta vez Lamine Yamal, el chaval de 17 años del Barça que ya apunta a crack mundial, le robó la cartera como quien le quita un caramelo a un niño. El contraataque acabó en gol del Girona. En la grada, los socios murmuraban. En las redes, los memes llovían. Y en el vestuario, Vinicius explotó. No gritó, que conste. Vinicius no es de los que grita. Pero cuando le preguntaron en zona mixta por el partido, soltó una frase que se convirtió en portada de todos los diarios deportivos. «Aquí jugamos como si tuviéramos miedo a ganar». Punto. Ni una palabra más. Y se fue. El problema no era solo Xabi Alonso, aunque el vasco empezaba a parecer un general sin tropas. El problema era estructural. El Madrid había fichado a Mbappé en verano. Sí, pero lo había hecho a costa de desmantelar el equilibrio del equipo. Rodrigo fue enviado a banquillo para hacer hueco al francés. Bellingham jugaba de falso 9 porque no había delanteros puros. Y Vinicius, que antes era el rey de la banda izquierda, ahora tenía que compartir protagonismo con un Mbappé que llegaba, marcaba y se iba, sin apenas combinar. En los entrenamientos, según cuentan los que estaban en Valdebeque, Vinicius y Mbappé apenas se hablaban. No era odio, era algo peor, indiferencia. 2 gallos en el mismo corral, pero con el corral en llamas. Y Xavi, que había prometido un fútbol vertical y agresivo, se veía obligado a improvisar con una plantilla que no encajaba en su pizarra. Vinicius no aguantaba más a Xabi Alonso. No era personal, o al menos no del todo. Era táctico. Xavi insistía en un 4-3-3 con Bellingham de media punta, Valverde de pivote y Vinicius pegado a la banda,
sin permiso para invertir posiciones. «Quédate en tu sitio», le repetía el entrenador en cada charla. Pero Vinicius no es un alfil en un tablero de ajedrez. Vinicius es un tornado. Necesita libertad, caos controlado, espacios para explotar. Y Xavi, con su obsesión por el orden, le estaba cortando las alas. En un entrenamiento de noviembre, tras una discusión sobre la posición en un córner defensivo, Vinicius soltó: «Si quieres un robot, ficha a uno». Xavi no respondió, pero esa noche, en su despacho, tomó notas, y una de ellas decía, en mayúsculas: «Vinicius incompatible». Diciembre trajo la gota que colmó el vaso. El Madrid perdió en casa contra el Barça en la jornada 14. Fue un partido para olvidar, con un gol de Lewandowski en el minuto 2 y otro de Raphinha en el 80, tras un error grotesco de Militao. Vinicius marcó el del honor en el descuento, pero ya no importaba. En la grada, los pañuelos blancos ondeaban como banderas de rendición. En el palco, Florentino apretaba los labios. Y en el vestuario, Vinicius se sentó en el banco, se quitó las botas y dijo, en voz baja pero firme: «Se acabó». Nadie le pidió explicaciones. Todos sabían a qué se refería. Especialmente Xavi, que lo miró desde la puerta con una expresión que mezclaba decepción y alivio. Los días siguientes fueron un torbellino. Vinicius se encerró en su casa de la finca, apagó el móvil y solo hablaba con su agente, que casualmente también representa a Neymar. Sí, ese Neymar que ahora juega en el PSG y que, según dicen, fue quien le metió el gusanillo en la cabeza. «Ven al Parque de los Príncipes, Vini. Aquí se juega al fútbol de verdad. Luis Enrique te quiere, Mbappé te necesita y el jeque te paga lo que quieras». Vinicius escuchaba, pero no decía nada. Porque Vinicius no es de los que decide por dinero. Vinicius decide por orgullo. Y su orgullo, en aquel momento, estaba hecho trizas por un entrenador que no entendía su fútbol. El 20 de diciembre, el Madrid jugó contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Ganó 1-2, con gol de Vinicius en el minuto 92 tras una jugada individual que dejó en evidencia a medio equipo del Rayo. Celebró como en los viejos tiempos, corriendo hacia la grada, saltando, gritando. Pero cuando volvió al centro del campo, miró hacia el banquillo y vio a Xavi aplaudiendo con esa media sonrisa que pone cuando sabe que ha ganado un partido pero perdido la guerra. Y Vinicius supo que era el final. No con el club, sino con el entrenador que le había prometido el cielo y le estaba dando un infierno táctico. El 23 de diciembre, festividad de Nochebuena, Vinicius se reunió con Florentino en el palco del Bernabéu. Nadie sabe exactamente qué se dijo, pero duró 3 horas. 3 horas en las que, según testigos, se oyó gritar al presidente, algo raro en un hombre que suele hablar en susurros. Al salir, Vinicius tenía los ojos rojos. Florentino, la cara de piedra. Y al día siguiente, el comunicado: el Real Madrid y Vinicius Jr. han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato a partir del 1 de enero de 2026. Ni una palabra sobre el destino. Pero todo el mundo sabía que el destino tenía acento francés. Y que Xabi Alonso, en su despacho, firmó el documento sin dudar. El PSG no perdió el tiempo. El 26 de diciembre, día de San Esteban, Al-Khelaifi aterrizó en Madrid en su jet privado. Se reunió con el agente de Vinicius en el Hotel Mandarín Oriental y en menos de una hora cerraron el trato. 180 millones de euros fijos, más 50 en variables. Un contrato de 5 años. Y una cláusula que hizo historia. Vinicius sería el capitán del equipo a partir de la temporada 2026 a 2027, cuando Neymar colgara las botas. Porque sí, Neymar fue clave. No solo por convencer a Vinicius, sino por aceptar un rol secundario. «Yo ya gané todo lo que tenía que ganar», le dijo al brasileño más joven. «Ahora te toca a ti». Y Luis Enrique, que lleva años soñando con un tridente sudamericano, vio el cielo abierto. El 1 de enero, Vinicius aterrizó en París. El aeropuerto de Le Bourget estaba lleno de periodistas, pero él no habló. Solo sonrió, esa sonrisa que había perdido en Madrid y que ahora parecía haber recuperado. Se subió a un coche negro con cristales tintados y se dirigió al centro de entrenamiento del PSG. Allí le esperaba Luis Enrique, que le dio un abrazo como si fueran hermanos. Y Mbappé, que le dijo: «Bienvenido a casa, crack». Porque Mbappé, que había sufrido en silencio las rigideces tácticas de Xavi, sabía exactamente por lo que había pasado Vinicius. El debut llegó el 5 de enero, contra el Lille en el Parque de los Príncipes. El estadio estaba lleno hasta la bandera, con banderas brasileñas por todas partes.
Vinicius salió al campo con el dorsal 7, el mismo que llevó Neymar. Y desde el primer minuto se vio que algo había cambiado. El PSG jugaba con un 4-3-3 puro, con Vitina de pivote, Zaire Emery de interior y Vinicius en la izquierda con libertad total para irse al centro. En el minuto 12, recibió un pase de Mbappé, amagó, se fue de dos defensas y disparó cruzado. Gol. El estadio estalló. Y Vinicius, esta vez sí, celebró. Corrió hacia la grada, se golpeó el escudo y gritó algo que las cámaras no captaron pero que los Leapraders descifraron después. Esto es fútbol. En Madrid, el vacío fue inmediato. El primer partido sin Vinicius fue contra el Valencia en el Bernabéu. El equipo ganó 3-1, pero fue un partido anodino, con goles de penalti y de rebote. Mbappé marcó, sí, pero se le vio solo como un lobo sin manada. En la grada, los socios miraban al campo con cara de quien acaba de perder a un hijo. Y en los despachos, Florentino empezó a hacer llamadas. Pero Xabi Alonso, lejos de venirse abajo, redobló la apuesta. Esto es una oportunidad, dijo en rueda de prensa. Vamos a reconstruir desde cero. Su primer movimiento, dar galones a Rodrigo. Su segundo, fichar a un extremo joven del Porto. Su tercero, olvidarse de Vinicius. Mientras tanto, en París, Vinicius se convirtió en el rey. En febrero, marcó un hat-trick contra el Marsella en el Velódromo. En marzo, dio 3 asistencias en la vuelta de octavos de Champions contra el Liverpool. Y en abril, cuando el PSG se enfrentó a Madrid en cuartos, el mundo contuvo la respiración. El partido de ida en el Bernabéu acabó 2-2, con gol de Vinicius en el minuto 95 tras una jugada que empezó en su propio campo. Xavi lo miró desde banquillo con respeto, pero sin nostalgia. El de vuelta, en París, fue un recital. 4-1, con 2 goles de brasileño y 1 de Mbappé. Vinicius no celebró los goles. Solo miró a la cámara, se señaló el escudo del PSG y sonrió. Esa sonrisa que Madrid había perdido y que París ahora adoraba. Y aquí viene lo bueno, porque si ya estás flipando con esta historia, suscríbete al canal, que lo que viene es aún más fuerte. Porque lo que nadie esperaba era que Xabi Alonso, lejos de derrumbarse, convirtiera la marcha de Vinicius en el catalizador de una revolución. En verano, vendió a Mbappé al Manchester United por 200 millones. Fichó a Haaland, puso a Bellingham de 8 puro, y construyó un Madrid que, por primera vez en años, jugaba como un equipo. Sin estrellas caprichosas, con hambre, con orden, con la pizarra de Xavi grabada a fuego en cada jugador. Vinicius, en París, ganó la Ligue 1, la Copa y llegó a semifinales de Champions. Fue Balón de Oro, capitán, ídolo. Pero en las noches de insomnio, mirando el Sena desde su ático, a veces pensaba en el Bernabéu, en Xavi, en aquella discusión por un córner. En sí, al final, el problema no era el entrenador, sino el mismo, porque Xavi había ganado. No con Vinicius, sino sin él. Y eso, para un orgullo como el del brasileño, era peor que cualquier derrota. Lo sabremos en unos meses. Pero una cosa está clara. Vinicius se hartó de no aguantar a Xabi Alonso, se fue al PSG y en el proceso cambió el mapa del fútbol europeo. Xavi, por su parte, demostró que un sistema bien armado vale más que cualquier estrella. Y si esto no te parece suficiente para darle al botón de suscribirte, que sepas que esto no lo verás en ningún telediario. Aquí hablamos de fútbol de verdad, con nombres, apellidos y verdades que duelen. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque la segunda parte de esta historia va a ser aún más brutal. Y mientras esperas, piensa en esto. En el fútbol, como en la vida, a veces el que se va cree que gana, pero el que se queda reconstruye. Vinicius se fue porque no aguantaba a Xavi. Xavi se quedó y construyó un imperio. Y París y Madrid, 2 ciudades, 2 escudos, 2 formas de entender el fútbol, siguen enfrentadas. Con Vinicius en el centro, siempre en el centro. Porque al final, los grandes no se van, se transforman. Y mientras esperas, piensa en esto. En el fútbol, como en la vida, a veces el que se va cree que gana, pero el que se queda reconstruye. Vinicius se fue porque no aguantaba a Xavi. Xavi se quedó y construyó un imperio. Y París y Madrid, 2 ciudades, 2 escudos, 2 formas de entender el fútbol, siguen enfrentadas. Con Vinicius en el centro. Siempre en el centro. Porque al final, los grandes no se van. Se transforman. Transformarse no es solo cambiar de camiseta, de ciudad o de idioma en las ruedas de prensa.
Transformarse es reescribir la propia historia con cada regate, con cada mirada a la grada, con cada silencio en el vestuario. Y Vinicius, en ese enero helado de París, empezó a hacerlo desde el primer entrenamiento. Llegó al Camp des Labs con una mochila negra, sin logos, sin sponsors, solo con su nombre bordado en hilo blanco. Nada de auriculares de marca, nada de cadenas brillantes. Solo él, el balón y una determinación que Luis Enrique reconoció al instante. «Este chico no viene a pasearse», le dijo el asturiano a su segundo, «viene a devorar». Y devoró. En la primera sesión táctica, cuando el preparador físico marcó un circuito de alta intensidad, Vinicius no pidió descanso. Corrió hasta que las piernas le temblaron, hasta que el aliento se le escapó en nubes blancas contra el cielo gris. Los veteranos del PSG, esos que llevan años cobrando millones por ganar ligas sin sudar, lo miraron de reojo. Mbappé sonrió. Neymar, desde la banda con su tobillo vendado, soltó un ese bravo que resonó en todo el campo. Pero la transformación no fue solo física, fue mental. En Madrid, Vinicius había empezado a dudar de sí mismo. Cada pase fallado era una acusación. Cada regate cortado, una sentencia. Xabi Alonso, con su pizarra impecable y su voz serena, repetía una y otra vez: «Posición, Vini. Posición. Y posición». Para un jugador que crecía en las calles de Sao Gonzalo driblando charcos y perros callejeros, sonaba a jaula. En París, Luis Enrique no le habló de posición. Le habló de espacio. «El campo es tuyo. Encuentra el hueco. Haz daño». Y Vinicius, por primera vez en meses, sintió que el balón volvía a ser suyo. No un objeto que le prestaban, sino una extensión de su cuerpo. En el segundo entrenamiento, hizo una jugada que quedó grabada en los móviles de los utilleros. Recibió de espaldas en 3/4, giró sobre sí mismo, dejó en el suelo a Marquinhos, sí, a Marquinhos, su compañero, y soltó un disparo que Donnarumma solo pudo acompañar con la mirada. El italiano, que mide 2 metros, se quedó clavado. Y aplaudió. Aplaudió de verdad. En Madrid, mientras tanto, Xabi Alonso no perdió ni un segundo en lamentos. El día que se anunció la marcha de Vinicius, convocó a todo el staff técnico a las 8 de la mañana. Sin café, sin excusas. Sobre la mesa, un folio con 3 nombres: Rodrigo, Arda Güler, Brahim Díaz. «Estos son los que van a jugar por la izquierda», dijo. «Y van a jugar mejor que nunca». No era una promesa, era una orden. Y Xabi, que en Leverkusen había convertido a un equipo de segunda fila en campeón invicto, sabía cómo cumplir órdenes. Empezó por Rodrigo. El brasileño, que llevaba meses en el banquillo calentando asiento, recibió un mensaje de WhatsApp a las 7:30. «Mañana empiezas. Prepárate». Rodrigo llegó a Valdebeque con los ojos como platos. Y Xabi le dio la llave. «Tú no eres el sustituto de Vinicius. Eres Rodrigo. Y Rodrigo juega como Rodrigo». Le quitó la presión de ser el nuevo rey. Le dio la libertad de ser el mismo. Y Rodrigo, que siempre había vivido la sombra de las estrellas, empezó a brillar con luz propia. Pero Xabi no solo reconstruía la banda izquierda. Reconstruía el alma del equipo. En una charla técnica que duró 45 minutos, habló de identidad. El Madrid no es un club de individualidades. Es un club de sistema. Y el sistema gana títulos. Puso vídeos, no de Vinicius, no de Mbappé, de Makelele robando balones en el 2002, de Zidane flotando en el 98, de Hierro marcando en el 96. «Esto es el Madrid», dijo. «No el que brilla, sino el que resiste». Y los jugadores, incluso los más jóvenes, asintieron. Porque Xabi no gritaba. Xabi convencía. Con datos, con ejemplos, con esa calma vasca que desarma cualquier resistencia. En París, Vinicius empezaba a entender lo que era ser el líder de verdad. No el que marca goles, sino el que marca el ritmo. En el vestuario del PSG, donde conviven egos del tamaño del Arco del Triunfo, él no alzó la voz. Hizo algo mejor, escuchó. Escuchó a Neymar hablar de presión alta. Escuchó a Mbappé quejarse de los espacios. Escuchó a Vitinha pedir más balones al pie. Y luego, en el campo, tradujo todo eso en acciones. En un partido contra el Mónaco, con el marcador 1-1 y el reloj en el minuto 80, recibió en la izquierda, miró al centro, vio a Mbappé desmarcado, en vez de irse por fuera como habría hecho Madrid, dio un pase raso, tenso, al espacio. Mbappé controló, giró y marcó. 2-1 final. Y Vinicius, por primera vez, no celebró el gol. Celebró el pase.
porque había entendido que el fútbol no es solo driblar, es conectar. En Madrid, Xavi hacía lo mismo, pero al revés. En un entrenamiento de posesión, paró el ejercicio en seco. «Bellingham», gritó, «no corras tanto. Piensa». Jude, que lleva meses jugando como si tuviera un motor turbo, se quedó quieto. Xavi se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo, «Tú no eres el que resuelve, eres el que organiza. Deja que los demás resuelvan». Y Bellingham, que en Inglaterra había sido el rey del caos, empezó a ser el rey del orden. En el siguiente partido, contra el Sevilla, dio 2 asistencias con pases de 30 metros. Precisos, quirúrgicos. Xavi, desde banquillo, asintió. Una sola vez. Suficiente. Y así, mientras París se vestía de samba y Madrid pizarra, el fútbol europeo contemplaba un duelo invisible. No entre jugadores, sino entre filosofías. Luis Enrique, con su 4-3-3 flexible, sus rotaciones y su obsesión por el ataque posicional. Xabi Alonso, con su 4-2-3-1 compacto, su presión tras pérdida y su control absoluto del tempo. 2 entrenadores que se respetan, pero que no se entienden. 2 ciudades que se miran de reojo. 2 escudos que se desafían. Y en el medio, Vinicius, el que se fue, el que no aguantó, el que ahora, en cada entrenamiento, en cada partido, en cada mirada al espejo, se pregunta si tomó la decisión correcta. Porque en el fútbol, como en la vida, no hay respuestas fáciles. Solo consecuencias. Y las consecuencias de la marcha de Vinicius aún están escribiéndose. En París, con cada gol. En Madrid, con cada victoria. En el corazón de un chico que un día dejó de celebrar porque ya no creía, y que ahora celebra pases porque ha aprendido a creer de nuevo. No en un entrenador, no en un club, en sí mismo. Y si esto te está poniendo los pelos de punta, suscríbete ahora mismo, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Aquí no hay filtros, no hay medias tintas. Solo fútbol, crudo, real, como tiene que ser.